Hake Michei había visto muchas cosas extrañas durante sus 12 años en la infantería de marina. Había luchado en 3 planetas diferentes, sobrevivido a un accidente de transbordador en Europa. En una ocasión, vio desaparecer un mercado alienígena entero debido a una grieta dimensional. Pero de pie en medio del salón ceremonial del Palacio Bakrian, rodeado de cientos de dignatarios alienígenas que lo miraban como si fuera algo que se hubieran quitado de las botas. Este podría haber sido el día más extraño de su vida. El palacio era hermoso, pero a la vez frío e intimidante. Todo estaba hecho de un cristal azul verdoso que parecía brillar desde dentro. El techo se extendía tan alto sobre el que Hake ni siquiera podía ver dónde terminaba. Los alienígenas que lo rodeaban eran de todas las formas y tamaños. Algunos parecían insectos palo. Otros eran criaturas con forma de masa que rezumaban por el suelo, y algunos parecían casi humanos, salvo por los brazos adicionales o el hecho de que su piel cambiaba de color al hablar. Hake tiró del cuello de su uniforme de gala. Odiaba los uniformes de gala. Prefiero el equipo de combate cualquier día. Al menos eso era cómodo. Pero cuando el gobierno bacriano te envía una citación oficial para comparecer ante el mismísimo rey, no te presentas con pantalones cargo y camiseta. Aún no estaba seguro de por qué estaba allí. 6 meses atrás, había aceptado un trabajo como consultor de seguridad durante unas importantes negociaciones de tratados entre la Tierra y una docena de especies alienígenas. Se suponía que sería dinero fácil. Estar presente, parecer duro, asegurarse de que nadie intentara asesinar a nadie. El trabajo salió bien. Todos firmaron los tratados. Hake cobró. Fin de la historia. Excepto que, al parecer, no fue el final de la historia, porque 3 semanas atrás recibió un mensaje diciendo que el mismísimo rey Tail quería verlo. Hake había intentado negarse. Ahora estaba jubilado y vivía en un pequeño apartamento en la estación Z9, principalmente aceptando pequeños trabajos de seguridad cuando necesitaba el dinero, y por lo demás, tratando de averiguar qué demonios se suponía que debía hacer con el resto de su vida un esmarine de 34 años. Pero no se le dice que no a un rey, especialmente a uno cuya especie controlaba la mitad de las rutas marítimas de este sector del espacio. Así que allí estaba, de pie en una plataforma en medio de una enorme sala, con lo que parecían 1000 ojos alienígenas mirándolo. Lo extraño era la forma en que lo miraban. No con respeto ni curiosidad. Era más bien con lástima o quizás con asco. Hake no podía interpretar las expresiones alienígenas lo suficientemente bien como para estar seguro. El rey Tail estaba sentado en un trono que parecía tallado en una única gema enorme. El rey era viejo. Hake podía notarlo, aunque los bacrianos eran reptilianos y no envejecían como los humanos. Sus escamas, que deberían haber sido brillantes e iridiscentes, se habían apagado a un color grisáceo. Sus 6 ojos, dispuestos en 2 filas de 3 a lo largo de su rostro alargado, se movían independientemente mientras miraba a Hake de arriba abajo. Junto al trono, conectado por lo que parecía una correa hecha de luz pura, estaba el animal más grande que Hake había visto fuera de un zoológico. La criatura era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo Clydesdale, quizás más grande. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor, dándole la apariencia de un agujero en la realidad con forma de lobo. Excepto que no era exactamente un lobo. Las proporciones no eran las correctas. Sus patas eran demasiado largas, su cuerpo demasiado delgado y musculoso, y tenía 4 ojos en lugar de 2 grandes ojos ámbar que parecían brillar en la oscuridad de su rostro. Cuando abrió la boca para jadear, Hake contó 3 filas de dientes, cada una tan larga como su dedo. Los alienígenas en el salón estaban haciendo un amplio parto a la criatura. Algunos de ellos incluso retrocedieron varios pasos cuando el rey entró con ella. Hake notó que ninguno de los bacrianos siquiera lo miraba directamente. «Humano Hake Michei», dijo el rey, sus palabras traducidas por el pequeño dispositivo que Hake llevaba en el oído. La traducción era buena, pero no lograba captar bien el tono. Hake intuyó que el rey sonaba cansado.
Has servido a la corona bacriana con distinción. Tus perspicacias durante las negociaciones del tratado evitaron lo que podría haber sido una catastrófica brecha de seguridad. Jake parpadeó. Había impedido que un Taran borracho entrara en una zona restringida. En aquel momento no le había parecido gran cosa. Como muestra de nuestra gratitud, el rey continuó. Y ahora Jake definitivamente percibió algo en su voz. Alivio, quizás. Te concedo, Cal, último linaje Morai. Ojalá le encuentres más utilidad que nosotros. La ligera correa se disolvió y la enorme criatura quedó repentinamente libre. Los alienígenas que rodeaban a Jake retrocedieron nerviosos. Alguien emitió un chirrido que el traductor de Jake interpretó como un jadeo de horror. La mente de Jake corría a 1000 por hora. Sabía algo sobre los Morai. Todas las especies de la galaxia tenían sus secretos oscuros. Y el secreto oscuro de los Bakran era que, hace unos 500 años, decidieron que necesitaban mejores armas. Así que tomaron lobos de la tierra, lobos terrestres de verdad, que de alguna manera consiguieron, y empezaron a manipular su ADN. Los hicieron más grandes, más fuertes, más inteligentes y más agresivos. Crearon las máquinas de matar perfectas. Pero los Morai resultaron ser demasiado perfectos, demasiado agresivos, demasiado difíciles de controlar, y lo peor de todo, demasiado inteligentes. Los Bakrans intentaron destruirlos a todos, pero unos pocos sobrevivieron. Los que quedaron fueron aislados, tratados como animales peligrosos, poco más que prisioneros. Y ahora el rey le estaba dando uno. Antes de que Jake pudiera encontrar la manera de rechazar cortésmente un regalo de un rey alienígena, la criatura se movió. Su enorme cabeza giró hacia él, y esos 4 ojos ámbar se clavaron en el rostro de Jake con una intensidad que lo dejó sin aliento. Había inteligencia en esos ojos. Inteligencia real e inconfundible. El tipo de inteligencia que hacía que el instinto de Jake gritara que estaba siendo evaluado, medido, juzgado. Entonces la criatura habló. Bueno, dijo con voz grave y áspera, pero hablando un inglés perfecto, sin acentos. Esto debería ser interesante, sargento. Al menos hueles a verdad. Todo el salón ceremonial estalló en caos. Los extraterrestres empezaron a gritar en una docena de idiomas diferentes. El traductor de Jake no pudo seguirles el ritmo a todos, pero captó palabras como imposible y abominación, y habló. Varios de los extraterrestres más pequeños huyeron del salón por completo. Los oficiales bacrianos cerca del rey parecían haber recibido una bofetada. Jake se quedó allí mirando a la criatura, a Cal, intentando procesar lo que acababa de oír. Se suponía que los Morai no debían hablar. Eran animales. Animales peligrosos modificados genéticamente. Pero animales, eso decía todo el mundo. Eso decía el registro oficial. Pero esta cosa acababa de hablarle en inglés, no a través de un traductor. Lo había llamado sargento, que era su rango real, no el señor Michei que el rey había estado usando, y había hecho una broma sobre su olor. El rey Tail se levantó de su trono y el salón se quedó en silencio gradualmente. El humano ha aceptado el regalo, anunció el rey, y hubo, definitivamente, había alivio en su voz. Ahora esta audiencia ha terminado. Espera, empezó a decir Jake, pero el rey ya se marchaba, moviéndose más rápido de lo que Jake habría creído posible para alguien tan viejo. Los demás Bakrans lo seguían, prácticamente en estampida hacia las salidas. En 2 minutos, el vasto salón ceremonial estaba vacío, excepto por Jake y Cal. Jake miró a la enorme criatura. Cal le devolvió la mirada, con esos 4 ojos sin pestañear. Entonces, dijo Jake lentamente, puedes hablar. Puedo hacer muchas cosas que los Bakrans preferirían fingir que no puedo hacer, respondió Cal. Su boca no se movía del todo bien para el habla humana. Demasiados dientes, forma incorrecta, pero las palabras eran claras. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?
Jake pensó en la pequeña pistola de plasma que llevaba en el equipaje del hotel. Pensó en que estaba solo con una criatura criada para ser una máquina de matar. Pensó en cómo cada instinto de supervivencia que tenía le decía que corriera. En cambio, miró a Cal a los ojos y vio algo que reconoció. Algo había visto en el espejo demasiadas veces. El agotamiento de alguien que había luchado demasiado tiempo. El cansancio de alguien que había sido traicionado demasiadas veces como para confiar fácilmente. La resignación de alguien que esperaba lo peor porque lo peor solía ser lo que obtenía. Jake había visto esa mirada en los rostros de sus marines después de malas misiones. Demonios, él mismo la había sentido muchas veces. Los invitados estaban atrapados unos con otros, dijo Jake finalmente. Por un momento, Cal se quedó mirándolo. Entonces, los rasgos de la criatura cambiaron de una manera que podría haber sido una sonrisa si no hubiera involucrado tantos dientes. Bueno, sargento. Esto podría ser interesante después de todo. No hueles a miedo. Oh, estoy aterrorizado, admitió Jake. Pero he estado aterrorizado antes. Aprendes a superarlo. Cal hizo un sonido que podría haber sido una risa. Los Bakrans cometieron un error al entregarme a ti. Pensaron que se estaban deshaciendo de un problema. No tienen idea de cómo son los humanos en realidad. ¿Y cómo son los humanos en realidad?, preguntó Jake. Esos ojos ámbar brillaban con algo que podría haber sido esperanza. Peligroso. No porque seas fuerte, rápido o tengas buenas armas. Eres peligroso porque tienes la estúpida costumbre de tratar a las cosas como personas incluso cuando todos te dicen que no lo son. Jake no estaba seguro de si era un cumplido o un insulto. Supongo que hablas por experiencia. 500 años de experiencia. Cal dijo en voz baja. He visto a tu especie unirse a la comunidad galáctica. He visto cómo reaccionan las otras especies ante ti. Creen que eres ingenuo. Creen que tu igualitarismo es una debilidad. Hizo una pausa. Se equivocan. Jake miró a esa criatura enorme y peligrosa que hablaba como una persona, pensaba como una persona. Al parecer, había estado fingiendo ser nada más que un animal durante siglos. Pensó en la expresión de alivio del rey. Pensó en cómo los otros alienígenas habían mirado a Cal con asco y miedo. Vamos, dijo Jake, tomando una decisión que cambiaría la vida de ambos. Salgamos de aquí. Mi apartamento es pequeño, pero inventa algo. Cal ladeó la cabeza. Así, sin más. No vas a hacer preguntas ni a exigir explicaciones. Intenta devolverme. Voy a hacer muchas preguntas, le aseguró Jake. Pero no aquí, donde todos están escuchando. Y en cuanto a devolverte, sostuvo la mirada de Cal. No eres algo que se pueda devolver. Así que sí, así, sin más. Por primera vez en 500 años, Cal siguió a alguien voluntariamente. El apartamento era un desastre inminente. Jake se quedó en la puerta de su diminuto espacio vital en la estación Z9, mirando la estrecha habitación con nuevos ojos. Cuando estaba solo, el lugar parecía estar bien. Pequeño, sí, pero manejable. Una cama plegable que hacía las veces de sofá, una cocinita apenas lo suficientemente grande como para calentar comidas congeladas, un baño del tamaño de un armario y unos 3 metros cuadrados de espacio abierto. Para una persona, funcionaba. Para una persona y una criatura del tamaño de un coche pequeño, iba a ser un problema. Cal tuvo que ponerse de lado para pasar por el puerta. Una vez dentro, se quedó parado en medio de la habitación y prácticamente no había espacio para nada más. Su cabeza casi tocaba el techo. Su cola, que Jake acababa de notar, ocupaba la mitad del suelo por sí sola. «Sí», dijo Cal, y Jake no supo si era sarcástico o no. «Es temporal», murmuró Jake, abriéndose paso entre Cal para llegar a la cocina. «Ya se me ocurrirá algo. No te molestes por mí. He pasado los últimos 3 siglos en una celda más pequeña que esta». Cal se sentó con cuidado en el suelo, doblando las piernas debajo de él de una manera que parecía incómoda,
pero al menos liberaba algo de espacio. Esto es un lujo en comparación. Jake dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirar a Cal. 3 siglos en una celda, décadas más o menos. Los bacrianos no estaban muy dispuestos a dejarme vagar libremente. Los 4 ojos de Cal seguían los movimientos de Jake. Me dejaban salir para misiones, operaciones especiales que requerían a alguien prescindible que pudiera. Pensó tácticamente, pero no hizo preguntas. Luego regresó a la jaula. Jake sintió un nudo en el estómago. Sabía que los Morkai eran maltratados, pero oírlo con tanta naturalidad lo hacía real de una forma que los hechos históricos jamás podrían. Eso no está bien. No, coincidió Cal. No lo está. Pero ya pasó, así que no tenía sentido darle vueltas. Excepto que el tono de Cal sugería que le daba muchas vueltas. Los primeros 3 días fueron terriblemente incómodos. Jake durmió con su pistola de plasma militar debajo de la almohada. Aunque la parte racional de su cerebro sabía que si Cal lo quería muerto, una pistola no serviría de mucho. Cal, por su parte, apenas dormía. Jake se despertaba en mitad de la noche y encontraba esos ojos ámbar observándolo desde el otro lado de la habitación, sin pestañear ilegibles. Se rodeaban como 2 luchadores en un cuadrilátero, ninguno dispuesto a dar el primer paso, ninguno completamente seguro de cuáles eran las reglas. Jake salía a comer porque cocinar en la pequeña cocina con que Cal ocupara la mayor parte del espacio era imposible. Cal comió algo. Jake no estaba seguro de qué. La primera mañana, le ofreció nervioso unas barras de proteína sintética, y Cal las miró como si fueran personalmente ofensivas antes de sacar lo que parecía un trozo de carne seca de alguna parte y comérselo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Jake. Tengo mis métodos, respondió Cal, lo cual no era una respuesta en absoluto. A la 4ª mañana, todo cambió. Jake se despertó más temprano de lo habitual. Su horario de sueño seguía alterado por todos los cambios de zona horaria que implican los viajes espaciales. Abrió los ojos e inmediatamente vio a Cal de pie junto a la pared mirando algo. Jake tardó un momento en darse cuenta de lo que Cal estaba mirando. Las fotos. Jake tenía exactamente 7 fotografías físicas pegadas en la pared sobre su cama plegable. En una época donde todo era digital, Jake había insistido en imprimirlas. Todas eran de su época en la infantería de marina. Fotos de grupo en su mayoría. Su unidad en varias etapas de despliegue. Cal las miraba con una intensidad que, a Jake se le encogió el pecho. Perdiste tu manada, dijo Cal en voz baja, sin darse la vuelta. Puedo oler el dolor en ti. Es un dolor antiguo, pero profundo. De esos que no se desvanecen. Jake se incorporó al instante, a la defensiva. No eran una manada. Eran marines. Mi unidad. ¿Cuál es la diferencia? Cal finalmente se giró para mirarlo. Lucharon juntos, vivieron juntos, habrían muerto el uno por el otro. Eso es una manada. Éramos soldados que cumplían órdenes. Jake estalló y de inmediato se sintió estúpido por estallar. Respiró hondo. Lo siento. Es solo que no me gusta hablar de ello. A mí tampoco, dijo Cal. Pero vamos a estar atrapados en esta pequeña caja juntos durante el futuro previsible. Y he descubierto que los humanos se vuelven raros e inquietos cuando se guardan las cosas. Así que aquí está mi contribución para romper el hielo. Los bacrianos criaron a mi especie para hacer armas. Armas vivientes que respiran con la inteligencia suficiente para seguir órdenes complejas, pero no la suficiente para cuestionarlas. Excepto que calcularon mal. Desarrollamos el lenguaje, las emociones, la cultura, la capacidad de preguntar por qué. Cal se apartó de la pared y se acomodó en su rincón de la habitación. Cuando descubrieron lo que estaba sucediendo, entraron en pánico. Reunieron a todos los Morai que pudieron encontrar y los ejecutaron. Mantuvieron a un puñado con vida para investigación y recursos militares de emergencia. Los vi matar a mi madre, a mis hermanos, todos los miembros de mi linaje excepto yo.
Jake sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dios mío, Cal. Aprendí a hacerme el tonto, continuó Cal como si Jake no hubiera hablado. Fingí ser exactamente lo que querían que fuera. Un animal inteligente. Lo suficientemente inteligente como para seguir órdenes. Lo suficientemente tonto como para no opinar sobre ellas. Pasé 300 años fingiendo que no podía hablar, pensar, sentir. Solo el rey sabía la verdad. Estuvo allí cuando era joven. Cuando empecé a hablar, podría haberme matado. En cambio, me mantuvo como su arma secreta, su monstruo personal que podía fingir que era solo una bestia muy bien entrenada. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital de la estación. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó Jake finalmente, fingiendo no ser nada durante tanto tiempo. Mal, dijo Cal. Y había algo crudo en su voz. Sobreviví mal. Había días en los que quería dejar de fingir. Días en los que quería hablar, incluso, si eso significaba que me matarían. Al menos entonces habría terminado. Sus 4 ojos fijos en Jake. ¿Cómo sobreviviste perdiendo tu manada? Jake miró las fotos en la pared. Rostros jóvenes y brillantes, la mayoría apenas salidos de la adolescencia cuando se tomaron esas fotos. Éramos 18 cuando nos desplegaron en Próxima. 7. Solo 4 regresamos. Yo era el oficial de mayor rango. Era mi trabajo mantenerlos con vida y fracasé. La misión, Gilast, fue un éxito. Logramos nuestros objetivos. Mantuvimos la posición hasta que llegaron los refuerzos. Según todos los parámetros oficiales, fue una operación perfectamente ejecutada. La voz de Jake era monótona. 14 chicos murieron siguiendo mis órdenes. Pero bueno, completamos la misión. Y te has estado castigando por ello desde entonces, ¿no? Me he estado castigando por sobrevivir cuando toda mi especie fue masacrada. Señaló Cal. Así que sí, entiendo el impulso. No lo hace lógico. Se quedaron sentados en silencio un rato. Jake se sorprendió al darse cuenta de que no era una situación incómoda. Silencio. Era más como comprensión. 2 soldados que habían visto demasiado, perdido demasiado, y de alguna manera, terminaron atrapados juntos en 2 pequeños apartamentos tratando de averiguar qué vendría después. El rey te entregó a mí para deshacerte de un problema, dijo Jake finalmente. Lo sabes, ¿verdad? Esto no era un honor. Era el abandonando algo con lo que ya no quería lidiar. Lo sé, dijo Cal. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Jake lo pensó. Podría intentar encontrarle otro hogar a Cal. Probablemente habría xenobiólogos a quienes les encantaría estudiar a un moray parlante. O podría entregar a Cal a las autoridades de la Tierra, dejar que ellas decidieran qué hacer con él. Demonios, podría simplemente abrir la puerta y dejar que Cal se fuera. La criatura era claramente lo suficientemente inteligente como para sobrevivir sola. En cambio, Jake se levantó y comenzó a preparar café. Dijiste que realizabas operaciones tácticas para los baurianos. ¿Qué tipo de operaciones? Cal aguzó el oído ligeramente. Extracciones, principalmente objetivos de alto valor en territorio hostil. A veces, reconocimiento. Pocas veces la eliminación de amenazas que los bacrianos no podían reconocer oficialmente. ¿Alguna vez trabajaste en equipo o siempre fuiste solo? Siempre solo. No confiaban en nosotros lo suficiente como para trabajar juntos. Cal ladeó la cabeza. ¿Por qué? Jake sacó su bloc de datos y abrió los archivos que había estado revisando antes de que toda la situación del palacio interrumpiera su vida. Tengo 3 ofertas de consultoría de seguridad aquí y todas son demasiado grandes para que una sola persona las maneje sola. Pero si tuviera un compañero con experiencia táctica y digamos, capacidades únicas, me sorprendería de verdad. Quiero averiguar si podemos trabajar juntos. Jake corrigió, hay una diferencia. De todos modos, estamos atrapados el uno con él. Otro.
Mejor ver si podemos sacar algo útil de esto. Cal guardó silencio un largo rato. Sabes que la mayoría de las especies me verían como una carga, una criatura peligrosa que necesita ser controlada o destruida. ¿Me estás ofreciendo una colaboración? Sí, bueno. Jake tomó un sorbo de café. Quizás eso es lo que harían otras especies. Soy humano. Somos extrañamente optimistas sobre esto. Ese tipo de cosas. Extrañamente estúpido. ¿Lo dices en serio? Jake asintió. Entonces, ¿qué dices? ¿Te animas a intentarlo? Cal se levantó, se sacudió como un perro mojado y se acercó a Jake. De cerca, era aún más intimidante. Jake tuvo que estirar el cuello hacia atrás para mirarlo a los ojos. ¿Sabes lo que dicen las otras especies de los humanos?, preguntó Gil. Dicen que eres estúpidamente igualitario, que ves personas donde deberías ver herramientas o amenazas, que lo antropomorfizas todo, proyectando humanidad en criaturas que no la merecen. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Lo dicen como un insulto. Creen que te debilita. Pero he estado observando a tu especie durante los últimos 50 años. Sargento, he visto cómo integras a otras especies en tu sociedad. Cómo asumes la sapiencia en lugar de asumir la falta de ella. Cómo construyes coaliciones en lugar de jerarquías. Sus 4 ojos brillaron. Se equivocan. No es una debilidad. Es lo más peligroso de ti. Jake no sabía qué decir, así que simplemente extendió la mano. Compañeros. Cal miró la mano ofrecida y extendió con cuidado una enorme pata. Tenía las garras retraídas y era evidente que estaba siendo amable, pero Jake aún sentía la fuerza en ese agarre. La fuerza que podría destrozarlo sin esfuerzo si Cal lo deseaba. En cambio, se estrecharon. Compañeros, asintió Cal. Esto va a ser brillante o catastróficamente estúpido. Con mi historial, Jake sonrió. Probablemente ambas cosas. La llamada llegó a las 3 de la mañana, lo que nunca era buena señal. Jake estaba soñando con Próxima 7 de nuevo cuando su comunicador empezó a vibrar. Se despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza, y la mano buscó automáticamente la pistola de plasma debajo de la almohada antes de que su cerebro se diera cuenta y le recordara que ya no estaba en una zona de combate. Al otro lado de la habitación, Cal abrió los ojos. Los 4 brillaban tenuemente en la oscuridad. Michei, Jake, murmuró en la calma, con la voz ronca por el sueño. Jake, soy Danny. Danny Ortiz de Stellar Frat Solutions. La voz del otro lado estaba llena de pánico. Las palabras se atropellaban. Sé que es medianoche. Lo siento, pero tenemos un problema y eres la única persona que se me ocurre que podría ayudar. Jake se incorporó al instante, más alerta. Había trabajado en seguridad para Stellar Frat hacía unos 8 meses. Danny dirigía sus operaciones de despacho. Buen tipo. Es marinero, no de los que se asustan fácilmente. ¿Qué clase de situación? Piratas atacaron la estrella danzante hace 6 horas. Incursores crotianos. Tienen a toda la tripulación como rehenes, 15 personas en total. Exigen un rescate y lo piden en 48 horas o empiezan a espaciar a la gente. A Jake se le heló la sangre. Los crianos eran malas noticias. Eran insectoides de unos 2 metros de altura con un blindaje que podía detener la mayoría de los disparos de armas pequeñas. También tenían fama de cumplir sus amenazas. ¿Has contactado con las autoridades? Claro que sí. Pero la estrella danzante está en las afueras. Jake, ¿sabes cómo están las cosas ahí fuera? La patrulla del consejo dice que pueden tener una nave allí en 4 días, quizás 5. No tenemos 4 días. Jake ya se estaba vistiendo. Danny, solo soy un hombre. No puedo encargarme de toda una tripulación pirata yo solo. Lo sé. Solo pensé. No sé qué pensé. Quizás tengas alguna idea o conozcas a alguien que pueda ayudar. Son buena gente, Jake.
Billy Chin está en esa tripulación. ¿Te acuerdas de Billy? Tiene esposa y 2 hijos en la Tierra. Jake recordaba a Billy. Un chico joven, quizá de 25 años. Siempre mostrando fotos de su familia a cualquiera que lo viera. Envíame todo lo que tengas. Especificaciones de la nave, última posición conocida, cualquier cosa que tengas sobre los piratas. Veré qué puedo hacer. Jake, gracias. No puedo pagar mucho, pero luego veremos el pago. Envíame los archivos. Jake colgó la llamada y miró a Cal, que ahora estaba completamente erguido. Capta toda esa situación de los rehenes. Piratas crotellanos a distancia. Ubicación. No había apoyo oficial disponible a tiempo. La cola de Cal se movió una vez. Un gesto que Jake había aprendido significaba que estaba pensando. ¿De verdad estás considerando esto? 15 personas morirán si alguien no hace algo. ¿Y crees que ese alguien debería ser tú? Un marine retirado sin barco, sin tripulación y sin refuerzos. Cal se levantó, estirándose. Esto es una locura. Sí, asintió Jake, poniéndose las botas. Probablemente, pero no puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada. No dije que no debiéramos hacerlo, dijo Cal, y había algo en su voz que hizo que Jake levantara la vista bruscamente. Dije que era una locura. Hay una diferencia. Jake lo miró fijamente. Nosotros. ¿Crees que voy a dejar que te largues en una misión suicida tú solo? Llevo 3 semanas atrapado en este apartamento viéndote beber un café horrible y mirar fijamente las paredes. ¿Quieres saber para qué me criaron, sargento? Para esto mismo. Operaciones de alto riesgo en territorio hostil con un apoyo mínimo. Los ojos de Cals. Brilló. Además, necesitarás a alguien que te cuide las espaldas, y yo soy muy bueno vigilándolas. Jake sintió un vuelco en el pecho. Esto no va a ser fácil. Los crotellanos son duros y crueles. Podría haber una docena de ellos en esa nave. Sé lo que son los crotianos, dijo Cal con calma. Ya luché contra ellos antes. Son fuertes y están bien blindados, pero se confían demasiado. Creen que sus exoesqueletos los hacen invencibles. Se equivocan. Jake sacó los archivos que Danny le había enviado. La estrella danzante era un carguero de tamaño mediano. Nada del otro mundo. Los piratas la habían atacado cerca del cinturón de Kepler, que técnicamente era espacio neutral, pero lo suficientemente lejos de cualquier estación importante como para que los tiempos de respuesta se midieran en días, no en horas. Necesitamos una nave, algo lo suficientemente rápido para llegar allí, pero lo suficientemente pequeño como para no llamar la atención. Conozco a un tipo que me debe un favor, dijo Cal. Dirige una operación de salvamento en la plataforma 12. Sus naves no son bonitas, pero son rápidos y no hacen preguntas. ¿Cuándo tuviste tiempo de hacer contactos? Apenas saliste del apartamento. La expresión de Cal podría haber sido una sonrisa. Llevo 300 años por aquí, Jake. Conozco gente. Digamos que el operador de salvamento tuvo problemas con los funcionarios de la aduana bacriana hace unas décadas, y yo ayudé a solucionarlos. 2 horas después, estaban en la bodega de carga de una nave que parecía haber sido ensamblada con piezas de repuesto y mantenida en pie con esperanza y una soldadura deficiente. El dueño, un tarán llamado V, que parecía un lagarto bípedo, echó un vistazo a Cal y accedió de inmediato a prestarles la nave sin hacer preguntas. Al parecer, salvar a alguien de la aduana bacriana generaba mucha lealtad. Jake pasó el vuelo revisando su equipo e intentando no pensar en todas las maneras en que esto podría salir mal. Tenía su armadura, un rifle de plasma, 2 pistolas y una colección de equipo táctico diverso que había acumulado a lo largo de los años. No era mucho para enfrentarse a una tripulación pirata. Cal, mientras tanto, no tenía equipo alguno. Simplemente se sentó en la bodega de carga, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Jake había aprendido que así era como Cal se preparaba para la acción. Una especie de meditación. ¿Estás nervioso?
Preguntó Jake mientras se acercaban a su destino. Aterrado, admitió Cal sin abrir los ojos. No he hecho esto en 50 años, y nunca lo he hecho por decisión propia. Siempre he seguido órdenes, siempre he sido prescindible. Esto es diferente. ¿Cómo? Porque esta vez, de verdad me importa si sobrevivo. Cal abrió los ojos. Y me importa si sobrevives. Eso lo hace más aterrador. Jake comprendió que luchar era más fácil cuando no te importaba el resultado. El enfoque era precisión militar de manual. Jake acercó la nave lentamente, emitiendo una señal de socorro falsa que coincidía con el perfil de una nave minera dañada. Los crostellanos, como era previsible, vieron una oportunidad para un botín fácil. Transmitieron las coordenadas de aterrizaje y le dijeron que atracara en la bodega de carga principal. «Recuerda el plan», dijo Jake mientras se acercaban. Ahora llevaba la armadura completa, el casco puesto y las armas listas. «Permanezcan ocultos hasta que dé la señal. Déjenme hablar. Y si deciden dispararles inmediatamente, entonces improvisen». La puerta de la bodega de carga se abrió y Jake guió la nave hacia adentro. A través de la ventana de la cabina, pudo ver a 3 crostellanos esperando, sus armaduras chidnosas brillando bajo las duras luces. Eran grandes, cada uno probablemente pesaba el doble que Jake, con 4 brazos que terminaban en garras afiladas. Sus rostros eran insectoides. Pesadillas, ojos compuestos que reflejaban la luz como joyas oscuras. Jake respiró hondo, puso su mejor expresión humana estúpida y bajó por la rampa de carga con las manos visibles y vacías. «Saludos, amigos», gritó en estándar galáctico. «Parece que tengo un problema con el motor. No tendrán un mecánico disponible». El crotellano líder chasqueó las mandíbulas en lo que podría haber sido una risa. «Elegiste la nave equivocada para pedir ayuda, humano. Esta nave ahora pertenece al Capitán 19. Tú y cualquier carga que lleves también nos pertenecen». Jake asintió como si acabara de comprender la situación. «Piratas, ¿verdad? Bueno, esto es incómodo». Miró alrededor de la bodega de carga, contando. 3 catellanos aquí, pero podía ver 2 más patrullando el nivel superior. 5 visibles, probablemente más en las profundidades de la nave. «Mira, no tengo mucha carga, solo algunas pertenencias. Pero tal vez podamos llegar a un acuerdo. Lo único que tienes que nos interesa es lo que puedas llevar». Otro crotellano dijo: «Ahora muévete. Únete a los demás humanos en las celdas de detención». «Perfecto». Lo llevaban a donde guardaban a los rehenes. Jake dejó que lo agarraran bruscamente de los brazos. Que pensaran que era solo otro civil asustado. Mientras lo conducían por los pasillos de la estrella danzante, memorizó la disposición. 3 curvas después de lo que parecía la sala de máquinas, por un pasillo estrecho. Podía oír voces más adelante. Voces humanas. Las celdas de detención eran simplemente almacenes reconvertidos con las puertas cerradas desde fuera. A través de la pequeña ventana, Jake pudo ver a la tripulación de la estrella danzante apiñada. Parecían asustados, pero nadie los oía. Billy Chin estaba allí, pálido pero vivo. «Otro para ti», anunció el guardia catiano, abriendo la puerta. Empujaron a Jake adentro con tanta fuerza que tropezó. La puerta se cerró de golpe tras él. Jake esperó exactamente 3 segundos y luego se dio 2 golpecitos en el casco. La señal. En algún lugar de la bodega de carga, Cal se movía. Lo que sucedió después se convertiría en una leyenda en ciertos círculos de la galaxia. Los catianos habían gobernado las regiones exteriores durante décadas mediante una combinación de potencia de fuego superior y eficiencia despiadada. Nunca se habían encontrado con un Moray en combate. Sus abuelos podrían haber oído historias, pero las historias se desvanecen. Los recuerdos se difuminan. La galaxia había olvidado por qué los bacrianos habían creado a los lobos sombríos en primer lugar. Cal se los recordó. El primer grito llegó a través del sistema de comunicación de la nave.
Era un grito crotiano que sonaba como metal al romperse. Entonces las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se encendió, bañando todo en un resplandor rojo. Los guardias fuera de la celda de detención inmediatamente tomaron sus armas, intercambiándose instrucciones rápidas. Jake podía oír el pánico en sus voces, incluso a través de la barrera del idioma. Uno de ellos activó la alarma general. Todas las unidades, intruso en la bodega de carga. Solicitante hostil desconocido. La transmisión se cortó con otro grito. Jake contó hasta 10, luego sacó la pequeña antorcha de plasma que había escondido en su bota. La cerradura de la puerta del almacén no estaba diseñada para retener prisioneros. Era solo un sello magnético básico. Le tomó 30 segundos abrirse paso. Salió al pasillo, con el rifle listo, e hizo un gesto a los rehenes para que guardaran silencio y se alejaran. La nave era un caos. Podía oír disparos desde múltiples direcciones. Los crianos disparaban a algo, pero no podía distinguir a qué. Entonces lo oyó, un rugido que resonó a través de las paredes de metal, primitivo y aterrador. Era Cal, y ya no intentaba guardar silencio. Jake se movía por los pasillos con la eficiencia de una práctica, despejando esquinas, marcando objetivos. Encontró al primer crotiano a la vuelta de la tercera esquina. El pirata retrocedía, disparando alocadamente a algo que Jake aún no podía ver. El disparo de Jake le dio en la articulación sin blindaje entre el pecho y la hombrera. El crotiano cayó. Entonces Cal apareció por la esquina y Jake comprendió por qué los piratas estaban entrando en pánico. Jake había visto a Cal moverse antes. Había visto a la enorme criatura navegar por su estrecho departamento con sorprendente gracia. Había visto a Cal demostrar técnicas de combate durante sus sesiones de planificación, moviéndose por escenarios teóricos con precisión y control. Pero verlo en combate real era algo completamente distinto. El Moray era una mancha de pelaje negro y dientes relucientes, moviéndose más rápido que cualquier cosa de ese tamaño. No solo atacaba, cazaba. Cada movimiento era calculado, eficiente y absolutamente aterrador para cualquiera que lo recibiera. Un pirata Katian intentó girar su arma, pero Cal ya lo había superado, arañando con sus garras las articulaciones desprotegidas de la parte posterior de las rodillas de la criatura. El pirata cayó al suelo y Cal ya se dirigía al siguiente objetivo. Lo que más impactó a Jake no fue la violencia. Había visto mucha violencia en su vida. Fue la precisión. Cal no mataba. Desactivaba, desarmaba y neutralizaba amenazas con precisión quirúrgica. Cada golpe era medido. Cada movimiento tenía un propósito. No era una bestia descerebrada atacando todo a su paso. Era un soldado entrenado en operaciones especiales ejecutando una misión. La lucha duró unos 10 minutos en total, aunque parecieron horas. Al terminar, 12 piratas crotianos fueron desmantelados y asegurados. La tripulación de las estrellas danzantes estaba a salvo, y Jake miraba a su compañero con un nuevo respeto y quizás un poco de miedo. ¿Estás bien?, gritó Jake, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de sus esfuerzos. Cal estaba de pie en medio del pasillo, respirando con dificultad, pero por lo demás intacto. Había abatido a una docena de piratas armados sin sufrir una sola herida. Mejor que en siglos, respondió Cal, y había algo en su voz que Jake nunca había oído. Vida, energía, propósito. Olvidé lo que se sentía luchar por algo en lugar de porque no tenía otra opción. Billy Chin y el resto de la tripulación de las estrellas danzantes miraban a Cal con una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa?, susurró Billy. Esa cosa, dijo Jake con firmeza. Acaba de salvarles la vida a todos. Se llama Cal y es mi compañero. El silencio que siguió fue denso. Entonces Billy dio un paso adelante, temblando ligeramente, y extendió la mano hacia Cal. Gracias. Tengo hijos en casa. Gracias a ti, puedo volver a verlos. Cal miró la mano ofrecida durante un largo momento. Luego,
con cuidado y delicadeza, extendió una enorme pata. Se estrecharon, y Jake vio que algo cambiaba en la expresión de Cal, algo viejo y doloroso que comenzaba a sanar. De lo que Jake no se dio cuenta hasta mucho después fue de que 3 miembros de la tripulación de Dancing Stars lo habían estado grabando todo en sus dispositivos personales de calma. En una época en la que todos documentaban todo, era inevitable. Para cuando Jake y Cal regresaron a la estación Z9, las imágenes ya se habían compartido, copiado y se extendían por la red galáctica como un reguero de pólvora. El primer video que se hizo viral fue grabado por un miembro de la tripulación llamado Tommy Rodríguez. Mostraba a Cal moviéndose por la nave con la mayor velocidad y gracia posibles, abatiendo piratas armados mientras esquivaba con cuidado a los rehenes que se agazapaban en las esquinas. La calidad del video no era muy buena. Había mucha cámara temblorosa y desenfoque de movimiento, pero eso casi lo hacía más real, más inmediato. El segundo video fue más corto, pero de alguna manera más impactante. Mostraba las consecuencias. Cal sentado en el suelo de la bodega de carga, rodeado de rehenes liberados. Una joven le vendaba un corte en el brazo, y Cal le hablaba en un inglés suave y mesurado, diciéndole que todo iba a estar bien, que ya estaba a salvo. El contraste entre este gigante gentil y la violencia borrosa del video anterior era marcado. Pero el video que realmente destrozó la red galáctica fue el tercero. Alguien había captado el momento en que Billy Chin le preguntó a Cal qué era y la respuesta de Jake: se llama Cal y es mi compañero. Luego, el apretón de manos, la emoción visible en el rostro de Cal cuando este humano le mostró gratitud y respeto en lugar de miedo. En 24 horas, los videos habían sido vistos 3.000 millones de veces en docenas de especies y cientos de planetas. Los foros galácticos estallaron en discusiones. ¿De verdad es un Morai? Pensé que estaban extintos. No, no extintos, solo ocultos. Los bacrianos los tenían encerrados. Habla. ¿Lo oíste? Les hablaba en inglés a los rehenes. Esto lo cambia todo. Nos dijeron que los Morai no eran inteligentes. Ese humano lo llamó su compañero. No su mascota. No su arma. Su compañero. Jake se despertó a la mañana siguiente de su regreso y encontró su comunicador inundado de mensajes. Cientos. Solicitudes de entrevistas de cadenas de noticias. Preguntas de xenobiólogos. Mensajes furiosos de funcionarios bacrianos exigiendo saber dónde había conseguido un Morai. Propuestas de matrimonio de personas que aparentemente encontraban romántica su relación con Cal. Fue abrumador. Tenemos un problema, dijo Jake, mostrándole su comunicador a Cal. Cal estaba viendo las noticias en la pantalla de su apartamento. Sus 4 ojos seguían diferentes flujos simultáneamente. No es un problema. Es una oportunidad. Mira esto, Jake. La pantalla mostraba una discusión en vivo en una de las principales cadenas de noticias galácticas. Representantes de una docena de especies diferentes discutían sobre los Morai, los derechos de los sapiens y la ética de la ingeniería genética. Pero lo que llamó la atención de Jake fue el teletipo que recorría la parte inferior de la pantalla. Más Morai se presentaban. Decenas afirman que los sapiens exigen reconocimiento. ¿Qué? Jake tomó el control remoto y subió el volumen. El presentador, un Taran con escamas verdes y demasiados ojos, hablaba rápidamente en un estándar galáctico. En lo que los expertos llaman un acontecimiento sin precedentes, Morai de toda la galaxia ha comenzado a revelarse. Durante décadas, posiblemente siglos, estos seres genéticamente modificados han ocultado su inteligencia, fingiendo ser las armas sin mente que sus creadores pretendían. Pero tras la grabación viral del rescate de la estrella danzante, ahora dan un paso al frente y exigen reconocimiento como seres inteligentes. La pantalla cambió a una entrevista con una Morai llamada Tera. Era más pequeña que Cal, con pelaje gris en lugar de negro, pero sus ojos reflejaban la misma inteligencia. Hablaba en perfecto bacrian, dirigiéndose directamente a la cámara. Me llamo Tera. Tengo 347 años.
Tengo 3 títulos universitarios que obtuve en secreto a través del aprendizaje remoto. Escribo poesía. Sueño. Pienso. Siento. No soy un arma. No soy una herramienta. Soy una persona y ya no fingiré lo contrario. Jake sintió que se le derrumbaba el suelo. Cal, ¿qué hicimos? Les dimos esperanza, dijo Cal en voz baja. Su voz estaba cargada de una emoción que Jake nunca antes había oído. Durante siglos, nos hemos estado escondiendo, fingiendo, sobreviviendo siendo invisibles. Me trataste como a una persona sin dudarlo. Me llamaste tu compañera delante de testigos. Ese video demostró a la galaxia que un humano podía ver a una Morai como a una igual. Se giró para mirar a Jake y había lágrimas en esos ojos ámbar. No tienes ni idea de lo que eso significa para nosotros. ¿Qué has hecho? La unidad de comunicación volvió a zumbar. Esta vez era una citación oficial. El Consejo Galáctico quería verlos. A ambos. Las cámaras del Consejo eran aún más intimidantes que el Palacio Bacriano. La sala era enorme, circular, con asientos que se alzaban en lágrimas por todas partes. Representantes de más de 300 especies juzgaban, y todos miraban fijamente a Jake y Cal mientras caminaban hacia el centro de la sala. Jake había vuelto a ponerse su uniforme de gala. Lo odiaba igual esta vez, pero al menos ahora entendía por qué era necesario. No se trataba de él. Se trataba de lo que él representaba. La extraña costumbre de la humanidad de ver personas donde otros veían herramientas o amenazas. La embajadora humana, una mujer de mirada aguda llamada Patricia Hayes, les había informado antes de la audiencia. No intenten hacerse los listos, les había aconsejado. Solo digan la verdad. La galaxia los observa y buscan cualquier excusa para desestimar lo honesto, sea directo y, por amor a Dios, no inicie un incidente interestelar. El embajador crotiano habló primero. Su voz, traducida por altavoces, sonaba aún más hostil. La tendencia humana a antropomorfizar está bien documentada. Proyectan inteligencia y emociones en seres no inteligentes. Perros, gatos, incluso sus robots de limpieza. Los Morai son bioconstrucciones sofisticadas, nada más. Toda esta situación es simplemente otro ejemplo de la ingenuidad humana. Jake sintió que Cal se tensaba a su lado. Antes de que Jake pudiera responder, Cal dio un paso al frente. Entonces permítanme dirigirme directamente a este consejo, y podrán juzgar por sí mismos si soy inteligente o simplemente una máquina sofisticada. Lo que siguió se estudiaría en universidades durante generaciones. Cal habló durante 2 horas enteras. No solo habló, sino que dio una conferencia. Cambiaba de idioma con fluidez, pasando del estándar galáctico al bacrano, al crotiano, al tallariano y viceversa. Citó precedentes legales de la jurisprudencia de una docena de especies diferentes. Hizo referencia a textos filosóficos que la mayoría de los miembros del Consejo probablemente nunca habían leído. Expuso un argumento a favor de los derechos de los Morai tan exhaustivo, tan bien investigado y tan brillantemente presentado que ni siquiera los miembros más escépticos del Consejo pudieron descartarlo. Pero no fue solo el argumento intelectual lo que los convenció. Fue personal. Cal contó su historia. Describió haber visto a su familia ejecutada por el delito de hablar. Habló de 3 siglos fingiendo ser menos de lo que era, de la tortura psicológica de ser tratado como un objeto. Habló de la soledad, la desesperación, el miedo constante a ser descubierto. Y luego habló de Jake, de un humano que lo miró y vio a una persona sin dudarlo, de ser llamado compañero, de finalmente, después de 300 años, tener una opción en su propia vida. ¿Quieres saber qué hace peligrosos a los humanos?, dijo Cal, su voz resonando por la cámara. No son sus armas. No es su fuerza militar. Es esto. Se niegan a aceptar que alguien nazca para ser una herramienta. Miran las galaxias descartadas, las diseñadas, los seres supuestamente inferiores, y ven iguales. Ven potencial. Ven personas.
Se giró para mirar directamente a la delegación bacriana, y sus 4 ojos brillaron con intensidad. Nos crearon para hacer armas. Tuvieron éxito, pero también nos dieron la inteligencia para elegir qué tipo de arma seríamos. Y elijo ser un arma contra la injusticia, contra la idea de que cualquiera pueda poseer a otro ser inteligente, contra la jerarquía que pone a algunas especies por encima de otras basándose únicamente en quien dio a luz a quién. La cámara estalló. Algunas especies gritaban en apoyo. Otras discutían en contra. Los delegados bacrianos parecían querer hundirse en el suelo. Pero Jake notó algo importante. Ya nadie llamaba a Cal no inteligente. Ese argumento había muerto en el momento en que Cal abrió la boca. El embajador humano captó la mirada de Jake y articuló 2 palabras. Santo infierno. Sí, eso lo resumió todo. El debate se prolongó durante otras 6 horas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda tras el discurso de Cal. Las batallas legales no terminaron con un discurso dramático en el Consejo Galáctico. Se prolongaron durante meses. Hubo audiencias, contrademandas, apelaciones y un sinfín de tonterías burocráticas que hicieron que Jake se arrancara los pelos. Pero el impulso estaba de su lado, y todos lo sabían. No se podía ver a Cal hablar con tanta inteligencia, tanta emoción, tanta sapiencia evidente, y luego afirmar con cara seria que no era más que un animal sofisticado. Las generaciones más jóvenes de múltiples especies se unieron a la causa Morai con un entusiasmo sorprendente. Hubo protestas frente a las embajadas Bacrian. Estudiantes de docenas de planetas organizaron manifestaciones exigiendo el reconocimiento inmediato de los derechos Morai. Como era de esperar, las redes sociales humanas se volvieron locas con la noticia. Hubo grupos de apoyo, recaudaciones de fondos y cerca de 1 millón de imágenes mal editadas de Jake y Cal con citas inspiradoras superpuestas. Jake odiaba la atención. Nunca quiso ser famoso. Solo quería ayudar a algunas personas en apuros. Y de alguna manera, eso lo había llevado a convertirse en el rostro de un movimiento interestelar por los derechos civiles. Sorprendentemente, Cal manejó la fama incluso peor que Jake. Después de 3 siglos de verse obligado a ocultar su inteligencia, tener de repente millones de seres vigilando cada uno de sus movimientos era abrumador. Había días en los que no salía del apartamento para nada, simplemente se sentaba en su rincón y miraba la pared. Jake aprendió a reconocer esos días y no presionó. A veces los soldados necesitaban tiempo para procesar las cosas, y eso estaba bien. Pero no podían esconderse para siempre. La galaxia tenía preguntas, y les gustara o no, se habían convertido en los que la gente buscaba en busca de respuestas. El avance se produjo unos 4 meses después de la audiencia del Consejo. Se firmó un tratado de reconocimiento formal, otorgando Morai tenía pleno estatus de inteligencia bajo la ley galáctica. No era perfecto. Su aplicación sería inconsistente. Había lagunas legales y algunas especies seguían negándose a reconocerlo, pero era un comienzo. Más importante aún, sentó un precedente legal que sería utilizado por otras especies modificadas durante décadas. La noche de la firma del tratado, Jake y Cal estaban sentados en su apartamento, que finalmente habían mejorado a uno más grande, viendo las noticias. Más Kai de toda la galaxia celebraban. Familias se reunían. Individuos que habían sido mantenidos como mascotas o animales de seguridad se alejaban de sus dueños y reclamaban su libertad. Nosotros lo hicimos, dijo Jake en voz baja. Cambiamos la galaxia. Tú cambiaste la galaxia, corrigió Cal. Acabo de hablar. Tú fuiste quien me miró y vio a una persona que merecía ser tratada con respeto. Eso es lo que empezó todo esto. Jake negó con la cabeza. Solo te traté como cualquiera debería tratar a cualquier otra persona. Eso no es especial. Eso es precisamente lo que lo hace especial. Cal dijo que la mayoría de las especies no funcionan así. Tienen jerarquías, clasificaciones, categorías. Los humanos también. Pero estás extrañamente dispuesto a ignorar esas categorías cuando conoces a alguien cara a cara.
Es tu mayor fortaleza y probablemente hará que todos mueran algún día. Bueno, cuando llegue ese día, al menos moriremos haciendo algo interesante. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, viendo las celebraciones en la pantalla. Entonces Cal dijo algo que sorprendió a Jake. He estado pensando en lo que viene después. Lo siguiente. No podemos quedarnos sentados para siempre. La galaxia está cambiando debido a lo que hicimos. Hay más calle ahí fuera que nunca han aprendido a vivir libres. Hay especies modificadas que observan nuestro éxito y se preguntan si podrían lograr lo mismo. Y todavía hay mucha gente en problemas que necesita ayuda. Los ojos ámbar de Cal brillaron. Deberíamos hacer algo al respecto. Jake sintió una sonrisa tirando de sus labios. ¿Quieres empezar un negocio? Quiero empezar un propósito. Cal respondió, somos buenos en lo que hacemos. Tienes experiencia militar y entrenamiento táctico. Yo tengo 3 siglos de experiencia en operaciones encubiertas. Juntos, formamos un equipo bastante efectivo. Una empresa de seguridad, más que eso, operaciones de rescate, extracciones, el tipo de trabajo que ayuda a quienes se han quedado sin opciones. La cola de Cal se movía con entusiasmo. Cobramos a los clientes adinerados lo suficiente como para financiar casos de pro bono para quienes no pueden permitirse la ayuda. Aceptamos los trabajos que otras empresas no aceptan porque son demasiado arriesgados o no pagan lo suficiente. Jake lo pensó. Había estado a la deriva desde que dejó la infantería de marina, aceptando trabajos esporádicos, sin saber nunca qué se suponía que debía hacer con su vida. Pero estos últimos meses con Cal le habían dado algo que no se había dado cuenta de que le faltaba. Propósito, dirección, una misión que importaba. De acuerdo, dijo Jake. Hagámoslo. Pero vamos a necesitar ayuda. 2 personas, incluso 2 personas muy capaces, tienen un límite. Quizás conozca a algunos candidatos, dijo Cal. Y había algo en su voz que hizo que Jake lo mirara fijamente. Hay un ingeniero humano llamado Troy Patterson que me ha estado enviando mensajes. Es mecánico naval, fue dado de baja deshonrosamente por golpear a su oficial al mando después de que éste hiciera comentarios racistas sobre un tripulante toariano. Es brillante con las soluciones improvisadas y busca un trabajo que importe. Has estado haciendo entrevistas de trabajo sin decirme nada. He estado planeando con antelación. Cal corrigió. También hay un bacriano llamado Rex. Sirvió conmigo hace unos 70 años. Era uno de los pocos que sabía que podía hablar y nunca lo denunció. Ha estado intentando contactar conmigo. Dice que quiere ayudar a compensar lo que su especie nos hizo. Jake arqueó una ceja. ¿Confías en él? Confío en que se siente lo suficientemente culpable como para ser útil, dijo Cal. Y sí, de verdad confío en él. Arriesgó su carrera varias veces para protegerme. Es buena gente, aunque su gobierno no lo sea. Durante los meses siguientes, su equipo creció. Troy Patterson resultó ser exactamente como lo anunciaban. Un genio con cualquier cosa mecánica y alguien que compartía la extraña tendencia de la humanidad a juzgar a las personas por su carácter en lugar de por su especie. Echó un vistazo a Cal y dijo algo genial sobre un lobo parlante, e inmediatamente comenzó a hacer preguntas técnicas sobre la fisiología moray y cómo podría afectar el diseño de equipo. Rex se unió a ellos poco después. El bacriano era mayor, sus escamas se habían desvanecido con la edad, y se comportaba con la cuidadosa dignidad de alguien que intenta expiar pecados pasados. La primera vez que él y Cal trabajaron juntos en una operación, Jake los vio caer en viejos patrones con la facilidad de soldados que habían luchado codo con codo antes. Cualquiera que fuera su historia, era complicada, pero funcionó. Luego llegaron 3 moray más jóvenes que se habían inspirado en la postura pública de Cal. Sus nombres eran Storm, Ace River. Y estaban ansiosos por demostrar su valía, ansiosos por formar parte de algo más grande, ansiosos por demostrar la galaxia, lo que moray podía hacer cuando no se veían obligados a esconderse. Ver a Cal enseñarles era algo especial. Era paciente y minucioso,
transmitiendo conocimientos que deberían haber compartido generaciones atrás, pero que no podían compartir porque compartir era demasiado peligroso. Les enseñó tácticas y estrategia, pero también cultura e historia. Estaba construyendo algo que sus creadores habían intentado evitar. Una comunidad, una cultura, un futuro. Establecieron sus operaciones en un almacén reformado en la estación Z9. El letrero exterior decía Soluciones de Seguridad Miche y Cal, aunque todos los llamaban simplemente La Manada, lo cual parecía apropiado. Aceptaron su primer trabajo oficial 6 semanas después de la apertura. Rescatar a un grupo de refugiados de una estación colonial en crisis donde el gobierno local los había abandonado. La misión salió a la perfección. 0 bajas. Todos los refugiados se reubicaron sanos y salvos e incluso lograron recuperar algunas de sus pertenencias. La noticia se extendió. Rápidamente después de eso, empezaron a recibir llamadas de todo el sector. Algunos trabajos estaban bien pagados: seguridad corporativa, protección VIP, escolta de carga de alto valor. Aquellos financiaban los trabajos importantes: rescatar a víctimas de trata, rescatar a personas de situaciones peligrosas, ayudar a quienes los sistemas oficiales habían fallado. Jake se sentía más feliz que nunca en años, quizás nunca. Las pesadillas sobre Próxima 7 no desaparecieron por completo, pero se repitieron con menos frecuencia. Volver a tener un equipo, tener una misión que marcara la diferencia, le ayudó. Los rostros de sus marines perdidos siempre lo acompañarían. Pero ahora, al mirar las fotos en su pared, podía honrarlos haciendo el tipo de trabajo que ellos habrían apoyado. Una noche, aproximadamente un año después de que todo comenzara, todo el equipo estaba reunido en el almacén tras una operación exitosa. Troy contaba una historia cada vez más improbable sobre algo que sucedió durante su época en la Marina. Rex discutía con A sobre técnicas de infiltración adecuadas. River y Storm jugaban a una especie de juego Moray que implicaba muchos arrebatos y gruñidos, pero parecía amistoso. Jake se apartó y los observó a todos, a esa extraña familia mixta que habían creado accidentalmente. Cal se acercó a él, moviéndose silenciosamente a pesar de su tamaño. ¿Piensas lo mismo que yo?, preguntó Cal. ¿Qué construimos sin querer la manada más extraña de la galaxia?, respondió Jake. La risa estruendosa de Cal resonó por todo el almacén. Los Bakrans intentaron fabricarnos armas. En cambio, nos convirtieron en supervivientes. Ustedes, los humanos, intentaron civilizarse. En cambio, se volvieron peligrosos al negarse a tratar a nadie como menos que personas. ¿Se supone que eso es un cumplido? Sargento, hace 3 años, yo era una cosa, una propiedad de la que deshacerse cuando fuera inoportuno. Ahora tengo un nombre que importa, un trabajo con significado y algo que nunca pensé que tendría. La voz de Cal estaba cargada de emoción, una familia, gente que me ve como una persona, no como un arma, un monstruo o una curiosidad. Así que sí, es un cumplido. Jake sintió un nudo en la garganta. Sabes que voy a morir tarde o temprano, ¿verdad? Los humanos no viven tanto como Moray. Me sobrevivirás siglos. Lo sé, dijo Cal en voz baja. Pensé en ello. Pero no pasa nada. Para cuando te hayas ido, habrá toda una generación de Moray que crecieron libres gracias a lo que tú iniciaste, que aprendieron que no tenían que esconderse. Porque un humano me miró y vio a una persona. Ese será tu legado, Jake. No solo este equipo, no solo la gente a la que ayudamos. Cambiaste la forma en que la galaxia piensa sobre los seres modificados. Sentaste un precedente que ayudará a miles de millones de seres de cientos de especies. Realmente no hice nada especial, protestó Jake. Solo te traté como a una persona. Exactamente, dijo Cal, y sus 4 ojos brillaron. ¿Sabes qué es realmente asombroso de los humanos? No su tecnología, ni su ejército. Es esto. Ves gente por todas partes. Conoces a alguien y tu primer instinto es asumir que es sapiens, asumir que es una persona,
asumir que tiene el mismo valor. La mayoría de las especies funcionan al revés. Asumen un estatus inferior hasta que se demuestre lo contrario. Tú asumes la igualdad hasta que se demuestre lo contrario. Hizo una pausa y añadió, ¿sabes lo revolucionario que es eso? ¿Lo peligroso que te convierte para el orden establecido? La galaxia funciona con jerarquías, con algunas especies que valen más que otras, con categorías claras de quién importa y quién no. Y aquí vienen los humanos ignorando por completo todo eso, tratando a todos, desde políticos poderosos hasta armas genéticamente modificadas, como igualmente merecedores de respeto y dignidad. Dicen que somos peligrosos porque somos amables con la gente. Yo digo que son peligrosos porque se niegan a aceptar que alguien nace para ser una herramienta. Ese tipo de pensamiento amenaza toda estructura de poder basada en la desigualdad. La cola de Cal se movió divertida. La galaxia cree que puede contener a la humanidad, que puede encajarlos en sus estructuras de poder existentes. Se equivocan. Van a remodelarlo todo y ni siquiera lo intentarán. Seguirán siendo ustedes mismos, tratando a todos como personas, y las viejas jerarquías se derrumbarán. Jake pensó en eso, en todos los cambios que ya habían ocurrido. En los Morai que ahora eran libres. En otras especies modificadas que empezaban a exigir derechos. En el precedente de Miche y Cal citado en casos legales por toda la galaxia. Quizás Cal tenía razón. Quizás la rareza de la humanidad era más poderosa que cualquier arma. Vamos, dijo Jake finalmente. Troy está a punto de llegar a la parte de su historia donde afirma que salvó la nave él solo. Y quiero oír a Rex llamarlo mentiroso en 3 idiomas diferentes. Caminan de vuelta para reunirse con su equipo, su manada, su extraña familia mixta. Y mientras Jake escuchaba a sus amigos discutir, reír y planear su próxima misión, se dio cuenta de algo importante. Había pasado años después de Próxima 7 pensando que le había fallado a su equipo. Pero quizás lo había estado viendo mal. Quizás la lección no fue que había fallado en salvar a todos. Quizás la lección fue que hay que seguir intentándolo de todos modos. Seguir formando equipos. Sigan luchando por quienes necesitan ayuda. Sigan tratando a todos como si fueran importantes. Porque a veces, solo a veces, tratar a alguien como una persona cuando todos los demás lo tratan como una cosa puede cambiar la galaxia entera. Y a veces las transformaciones más asombrosas comienzan con los actos más simples de decencia humana.